¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna vez los carabineros te han invitado a deponer con... Por favor, ¿ah? a cambiar tu actitud? Mario, pero ¿cómo se le ocurre ir ahí adelante con... Con un lienzo. con un lienzo? Lo invito, por favor, a deponer su actitud. La verdad, para ser bien sincero, lo hacen, pero lo hacen, no se siente con mucha convicción. Claro. Y no, Sí. no lo hacen con ese tono condescendiente. No, pero bueno, en fin, son parte de las vicisitudes de la militancia social. Oye, Mario, vimos esta semana algo bien escandaloso, podríamos decir, que tiene que ver con los sueldos millonarios de los sostenedores. Ha sido un tema que se ha hablado desde hace muchos años, pero que en esta ocasión profesores y profesoras están denunciando con mucha fuerza, porque mientras ellos tienen sueldos que apenas Obscenos, diría alcanzan, yo. claro, exacto. Los profesores, claro, los profesores, sueldos muy al mínimo. muy mínimos para la labor que realizan y la importante labor que realizan, la cantidad de responsabilidades que tienen. Si eres profe jefa, ¿para qué decir? Trabajáis el doble. Los sueldos millonarios de los sostenedores son obscenos, como decías tú. Sí, mira, este es un tema que es bueno dar un contexto. Cuando se hizo la reforma educacional, con el ministro Izaguirre a la cabeza, Nicolás Izaguirre, se dijo que se ponía fin al lucro. Y fue como Perfecto. la gran noticia de esa reforma, Sí, pues. fin al lucro. Y nosotros levantamos la voz, ahí deben estar los videos y las declaraciones diciendo no es tan así, porque finalmente la ley permitió los típicos resquicios de nuestra mentalidad chilena, los intersticios, las fórmulas medias recovequeadas, pero que finalmente hacen como que pasa algo, pero en definitiva no pasa tanto, como se dice. Y nosotros alertamos de dos cosas. La ley permitió, esto influyó mucho, me acuerdo en ese tiempo Ignacio Walker, senador de la democracia cristiana, que metió muchas indicaciones en esa línea. Una es que las fundaciones o corporaciones sin fin de lucro que se crearon por ley para administrar los colegios particulares podían arrendarse a sí mismo el establecimiento, y ahí hay una fuente de lucro muy evidente porque son los mismos dueños, se arrendan uno a otro y de ahí sale un monto, digamos, que es una utilidad. Y segundo es que la ley permitió ponerse sueldo a los sostenedores. Y aquí es donde ha reventado este asuntito recientemente, nosotros lo denunciamos, vamos a estar en contacto luego con el colega Hugo Gerter, que es vicepresidente de nuestro directorio metropolitano. Entiendo que está ya Claro, conectado. y Hugo se encargó de investigar este tema y profundizar en él y hacer la denuncia, porque ahí se descubrió por documentos oficiales de la propia Superintendencia de Educación, esto no son especulaciones, sostenedores que se ponían sueldos de 300 millones en el año. 300 millones en el año para el sostenedor. 300 30 millones. y 20 y tantos millones al mes. Entonces, es un escándalo, Pero eso nosotros es muy creemos. escándalo. Pero por eso dije obsceno, pues. Usé la palabra y creo que no fue exagerada, ¿no? Para nada. Es que no puedo creerlo. Y otro 200 millones, otro un bono de fin de año de 50 millones, etcétera, etcétera. Entonces, Hugo investigó este tema, lo denunció públicamente. Como directorio metropolitano, obviamente, nos parece que esta cuestión tiene que conocerse, tiene que saberse, Lógico. y la ley lo permite. Por eso nosotros dijimos que no era cierto. O sea, no se acabó el lucro nunca. No, pues, no se acabó el lucro, eso es lo que quiero decir. Exactamente. Hugo Gerter, vicepresidente metropolitano del Colegio de Profesores y Profesoras. Bienvenido a La Voz de los que Sobran. ¿Cómo estás? Muchas gracias por conectarte. Hola, muy buenos días, todavía es temprano. Sí, todavía te Está un poco bajo el audio, parece. Gracias. No, yo ¿Me escuchan? yo estoy que sin- perdón, es que Mario está sin audífonos. Si pueden venir Ya. a ayudarnos un poquito Pero para que... ahí- Ahí se lo Pero pasó a Hassan. usted Pero... lo escuchamos fantástico ahí, se ve bien, todo perfecto. Ya, perfecto. Muy bien. Hugo, No, entonces, muchas gracias por la usted hizo- invitación. usted Qué hizo gusto esta- estar con ustedes. Muchas Programa tan gracias. famoso y muy escuchado. Eso es lo Así que que importa. gracias. Usted hizo... Sí, estaba escuchando las explicaciones de Mario Exacto. respecto a estos sueldos millonarios, estos sueldos obscenos, como declaró Francisca Valencia, quien fue la que hizo la investigación y dio a conocer algunos colegios, 20 colegios, 20 sostenedores que tienen sueldos en ese orden, en el orden de los 300 millones de pesos.
Estamos hablando de la Fundación Educacional Créate, la Corporación Educacional El Bosque de la 9ª región, la Corporación Educacional AIG, la Corporación Educacional Darío Salas, la Fundación Educacional Mónica Gallardo, Aurora de Chile, Boston Educa, Amanecer de Coronel, etcétera, etcétera, América Latina. Muchas. Son muchas corporaciones de educación y son los sueldos los 20 más altos, y que ya esos sueldos son obscenos, son impresentables. Imagínate los que vienen, sigue esta lista, sigue mucho más, con más sostenedores que están en esos órdenes. Yo creo que acá hay una cuestión grave, muy grave, ya lo conversamos muchas veces en el directorio regional, de que es una situación de que no se puede permitir, porque hemos estado en negociaciones vinculados directamente ya apoyando los procesos negociadores por ejemplo, del Colegio San Juan Diego, de la Fundación Mano Amigo, que depende de los Legionarios de Cristo, y donde ellos, imagínate, tenían 30 puntos en un petitorio, y después de 30 días, de más de 30 días de huelga, de paro, tuvieron que bajar a 3 puntos. Puntos miserables, puntos mínimos, pero mínimo de lo mínimo. Un aumento en el bono de locomoción, un aumento en el bono de alimentación, unos trajes para poder funcionar en el colegio, para no destruir la propia ropa, etcétera. Claro. Es decir, cuestiones tan básicas que piden nuestros colegas y que tienen que bajarse a esos niveles, mientras estos otros, ¿no es cierto?, que ganan estos sueldos de entre 300 millones de pesos al año. Increíble. Entonces da una indignación y da una violencia tan grande que uno dice, lo único que hay que hacer ahora es solicitar al Estado y al gobierno que la gente que lucra en los colegios tiene que irse presa. No se pueden mantener este tipo de situaciones. Ya se ha dicho por 1000 veces, hemos planteado como colegio de profesores, Mario lo estaba diciendo, hemos planteado como colegio que esto iba a suceder. Se sabe, se conoce, la superintendencia se vista gorda de toda esta situación y sigue ocurriendo. Ese es el problema, entonces, ¿no? Acá lo que nosotros decimos, la gente que lucra debe irse presa. ¿Ustedes solo podrían ir a la superintendencia o se podría hacer otra cosa? Porque la ley debería, como si dice fin al lucro, ¿no? Debería de alguna manera no permitir esto, ¿no? Claro, es que técnicamente no figura como utilidad de la sociedad legal que está. Las colocan en otra figura. Las colocan como salario, como remuneración del sostenedor. Pero ponen 30 millones. Bueno, pero como es que eso es lo que estoy salario, diciendo, que es legal, pero es inmoral. Ese es el punto. Y además, cuando hicieron la legislación, cuando se hizo esa reforma, que entre otras, como la gran centro de esa reforma era poner fin al lucro, y entonces ocurre que con estos intersticios, que fueron intencionales, no nos vengan con el cuento que eso, originalmente el proyecto de ley original presentado no llevaba la posibilidad de ponerse un salario por parte del sostenedor, no llevaba la posibilidad de arrendarse el mismo inmueble a la misma fundación, y después durante la discusión, cuando vino el lobby de la derecha, cuando vino el lobby demócrata cristiano, ahí incorporaron esto para que la ley finalmente fuera aprobada en esos términos. Entonces, mira, fíjate, no sé si hagan memoria de esos años, estamos hablando más o menos del 2014, me parece. Al principio hubo marchas de los sostenedores, organizaban, mucha manipulación, mucho tema. La Confepa. La Confepa, exacto, se va a terminar con Vamos a marchar para el derecho que nos cobren. El derecho a elegir, las marchas más bizarras de la historia, la gente marchando para que le cobraran. Increíble. En todo el mundo. En mi colegio se enojaron, porque yo estudié en un colegio, en la media particular subvencionado, entonces me acuerdo que en el Mucho Gusto le hice una crítica brutal y me cortaron, ahora no puedo ni entrar a la American Academy. Sí, están muy molesto conmigo. Bueno, pero ¿qué pasó? Cuando se incorporaron estas normas, se acabaron las marchas, se acabó el reclamo. Los sostenedores quedaron muy contentos, sobre todo estos mega sostenedores que tienen varios colegios. Yo hago la diferencia entre el sostenedor, que es un profe que puso un colegio,
que ya, bueno, uno tiene sus críticas al Que sistema. tendrá un buen sueldo, pero Claro, un sueldo normal. tiene un sueldo normal, ganará como un director, eso Exacto. y son colegios, digamos, de una escala, digamos, pequeña, pero están los mega sostenedores que tienen cadenas de colegios y esos son los que son las que lucran estaba de nombrando. manera Por ejemplo, descarada. no sé, Boston College. Por ejemplo, los Boston College, Lo estaba que son nombrando, varios. es uno que dijo Exactamente. Hugo. Colegio sí. Los Belén Educa, Exacto. los colegios Los SIP. Belén Educa. Exactamente, Claro. tú tienes cadenas de colegios que Claro. supuestamente son filantrópicos, pero cuando tú te metes al interior, cuando ves primero las condiciones en que tienen sus trabajadores, Hugo lo decía muy claramente, hemos estado apoyando nosotros como Regional Metropolitano varias negociaciones, huelgas legales, y de repente piden que le suban la bono de locomoción de 7.000 pesos, que es ridículo, a 40.000, 50.000, por ejemplo. Son petitorios de ese tipo. Los sueldos de los profesores particulares subvencionados, para que lo sepa la gente, son lo mínimo que permite el estatuto docente, en general. Muy pocos ganan sobre el mínimo que permite el estatuto docente. Y no tienen carrera, ahora están ingresando a la carrera docente, muy gradualmente, pero durante décadas tuvieron sueldos bastante más bajos incluso que los municipales. Y de hecho, en general, los resultados también de los proyectos estudiantiles son mejores en los colegios municipales que... Cuando se compara por quintil socioeconómico, Exacto. nosotros hemos hecho un estudio, lo hicimos con el profesor Álvaro Mardones hace algunos años, una investigación, tomamos el total de colegios del país y lo desagregamos por quintil socioeconómico y los colegios municipales tenían mejores resultados que los Exacto. colegios particulares subvencionados cuando tú lo desagregas de ese modo. Exacto, exacto. Cuando las condiciones de los estudiantes son las mismas, justamente, que es lo que tú estás explicando. Le quería hacer una pregunta a Hugo, porque resulta que dice Sotelio acá, y me parece muy interesante, fíjense, dice, creo que es importante educar y explicar muchas veces qué es lucro. Porque tener un sueldo no es lo mismo que Exactamente. lucrar. Exactamente. Me parece interesante. Muy Si buena le explicación. explicamos un poquito, ¿te parece que entremos en eso? ¿Cuál es la diferencia entre lucrar, ¿no es cierto?, y tener un sueldo, que es normal tener un sueldo, es lógico. Claro, porque en la ley se establece justamente que hay un tope de sueldo para los directores, para los profesionales de educación que trabajan en el colegio, que está en torno a los 2 millones, 3 millones de pesos. Sobre eso ya no tiene que ver con remuneración. Y en el caso, por ejemplo, del dictado que tengo, que nombré yo acá, ya como la Fundación Créate, el Bosque, AG, todo eso, tienen que ver con sueldo de directivo. Y eso está fuera de la ley. Y por lo tanto, todo aquello que esté fuera de la ley pasa a ser lucro. 295.519.802 pesos, por ejemplo, un directivo al año. Eso está alto por sobre 2 millones o 3 millones de pesos. Muy. Y obviamente todo eso pasa a ser un lucro, es decir, todo aquello que es ganancia para el sostenedor o para un funcionario o alguien que trabaja en el colegio. Y Claro. por otro lado, son dinero, y esto es lo más grave, estos son dineros que van orientados hacia los niños. Tienen que ver con comprar lo necesario para las actividades escolares. Ya si los niños requieren, ¿no es cierto?, una mejor mesa, una mejor silla, un mejor libro, una mejor biblioteca, son platas que van orientadas con proyectos justamente para financiar actividades de los niños, cartulinas, lápices de colores, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, y entonces este señor, para lucrar, saca los recursos de ahí, ya, y se los mete al bolsillo. Increíble. Mira, ponerte un ejemplo, entonces, en la Fundación San Juan Diego, el Colegio San Juan Diego, el dirigente del sindicato, el presidente del sindicato me decía que allí se están construyendo una casa enorme de varios millones de pesos, cerca de los 500 millones de pesos, ¿ya? Y allá el colegio tiene necesidades, por ejemplo, de arreglar unas rejas que están todas oxidadas y rotas, que había una plaga de ratones, que hay problemas con las palomas, Exacto. ya que hay baños insalubres, y nada de eso se invierte ahí. Te fijas, son plata que están orientadas, que van para ello, ya, y se ocupan en otras cosas. Entonces, todo aquello que no se ocupe en los estudiantes, en los colegios, en
los niños, los jóvenes, todo aquello, o que se vaya al bolsillo del sostenedor, pasa a ser lucro. Porque no tiene está completamente afuera de la ley esas plata. Claro, muy bien lo caracteriza Hugo. Pero cuando se hizo la ley, acá Mario, la ley se hizo precisamente con este espacio gris para este tipo de trampa. Exactamente, sí. ¿O se hizo inocentemente dejando ahí esta cancha abierta? No, yo no creo que haya sido inocente. Es evidente, el lucro técnicamente es la rentabilidad por sobre el capital, acá el capital invertido, acá nuestro economista nos puede dar clases al respecto. Y por lo tanto la remuneración no es lucro, por supuesto, cuando uno le dicen usted también lucra porque cobra un sueldo, es ridículo, ¿no es cierto? Porque todos tenemos un salario por nuestro trabajo. Pero este es un lucro encubierto, por tanto, porque se disfraza de salario, pero el salario de un directivo, hay una escala de remuneraciones establecida en la carrera docente. Un directivo gana lo que dice Hugo, alrededor de 3 millones, puede llegar a ganar un directivo 3,5 millones, ya como máximo si tiene todas las asignaciones. Lo habitual es entre 2 y 2,5 millones, unos pocos 3 millones, los menos 3,5 millones. Ese podría ser el tope, pero no 30 millones en el año. Entonces es claramente allí hay esa zona gris que dice Rodrigo, se malusa, y no me vengan a decir que los parlamentarios fueron tan ingenuos de decir, uy, no nos dimos cuenta, se nos pasó. No, ahí se negoció precisamente para tranquilizar a los sostenedores que habían desarrollado todo un feroz lobby en ese momento, muchos sostenedores. Así, y esto también es injusto con muchos sostenedores de estos colegios chicos que yo digo, estos colegios que son un colegio, un sostenedor que administra un colegio, que nosotros también tenemos nuestra crítica a ese modelo, pero hay una diferencia claramente y él tiene un sueldo normal como sostenedor. En esos casos se da un sueldo, comillas, normal, te ganará 3 millones por decir una cifra. Que es un buen sueldo, uno puede vivir un poquito más tranquilo, exacto, está bien. Está dentro de lo aceptable. Claro, nadie dice que pero es el lucro encubierto al que se refiere Hugo, por eso nosotros hemos denunciado que son las formas solapadas de lucrar y no nos hemos metido en el tema de los arriendos. Claro, que se autorriendan la inmobiliaria, los exactamente, espacios. Exactamente. Uf, otro tema. Ese tremendo tema. En YouTube, Michel Pacheco dice, educación de mercado no es educación. ¿Se imaginarán los burgueses de derecha e izquierda que todos los colegios del país son como los que ven en Vitacura? Miss Ivana Ramírez dice, exactamente, la ley lo permite y eso es el punto. Geo Narbona dice, me voy a poner a llorar. Soy profe, tantas luchas y tantas ilusiones con esto del final lucro. Jackie Sore dice, les faltan los colegios ligados a los grupos religiosos. También lucran descaradamente. Sí, usted nombró uno, ¿no? Los Legionarios de Cristo era el ejemplo que nombramos. Exacto. Y también queremos recordar la Fundación Mano Amiga, que nos visitó e hizo su denuncia aquí. También la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Ya lo cantaba en los 80 Jorge González, en un coro de ¿Por qué los ricos? Cuando decía, colegios de curas, colegios de monjas, ¿cuál caridad? ¿Cuál caridad? Ninguna. Así es, tal cual. Exactamente. Siempre lúcido Jorge González. Amparo dice, Matías del Río, Mariana Elwin y cuántos otros sinvergüenzas. Mary dice, Ale, por favor, necesito que hablen de los inspectores de la educación. El sueldo de ellos es paupérrimo. Marta Gilla Muñoz en Facebook dice, ¿dónde se puede ver esa lista de sostenedores? Matías Porter dice, cupo para rector de esos colegios habrá. ¿Por qué no dan los mails? Mailena Martínez. Ojo, el rector de ese colegio, si es que no es dueño, gana un sueldo normal. Es el dueño, el socio principal de la fundación o de la corporación, sin fin de lucro, comillas, sin fin de lucro, el que cobra este sueldo grosero. A veces coincide que el sostenedor es también director. El mismo, claro. Pero en otros casos no es así. Elena Martínez dice, se sabía de hace mucho tiempo, no solo los sueldos, la infraestructura con la subvención del Estado, el negocio de los colegios subvencionados, por eso se crearon. Mariela Conejeros Daza dice, Don Hugo es como un juez de la corona británica. Está para la Cámara de los Lores, Don Hugo, con ese peinado. Mano dura nomás y reclame con fuerza, dice, ya basta de tanto abuso. Parece que fuera una peluca de juez inglés, ¿verdad? Claro. Ahí, eso, con el más. Es natural, es natural. 100% natural. Sí, de hecho, lo vio Hassan y se asustó, pensó que estaba en un tribunal. No, qué bonito su pelo blanco. Que de verdad que yo he querido toda mi vida llegar a ese color de blanco, jamás he podido. Bueno, dicen, esta lista ustedes la tienen publicada. Esta lista aparece en el Ciudadano. Está publicada en el Ciudadano. Tú te en el Ciudadano, ¿ya? Claro, la periodista que hizo, Francisca Valencia,
la publicó en El Ciudadano. Muy Así bien. que todo este estudio está ahí. Sí, Está nosotros ahí, lo vamos a pueden publicar sacar, además. y nosotros tenemos los datos adicionales porque justamente estábamos en negociación, apoyando las negociaciones de todas estas instituciones que aparecieron acá, o gran parte de estas instituciones que aparecieron acá. Perfecto. Yo quiero dar otro dato, el Liceo Camilo Enrique que me pidieron. El Camilo Enrique de Temuco, de la Fundación El Bosque, Ya. está dentro de los colegios que tienen también los más altos sueldos directivos, 270 millones al año, casi 280 millones al año. Y Ya la presidenta del sindicato, Viviana Muñoz, dijo que además de estos sueldos, dicen que gastan más de 500 millones de pesos al año por corte de pasto o jardines. Y no tienen jardines, dice. Wow. Dice que ganan 300 millones Ya, en cara de capacitación y nunca hacen capacitación o perfeccionamiento. Con ellos nosotros nos pensamos juntar con la superintendencia pronto, ya, y vamos a tener mayores datos e informaciones, porque además ellos tienen personajes que están detrás de toda esta cuestión y nos van a dar toda esa información. Entiendo que me entré a la nota del Ciudadano, entiendo también que la diputada Camila Rojas también hizo la denuncia, digamos, y pidió que a la superintendencia que se haga cargo. Oye, la superintendencia cuando hay una acusación a un profe, que no sé qué, que están aleccionando a los niños, oye, pero corren, ¿ah? Pero cuando pasan estas cosas no corren nada. Eso, muy, muy interesante lo que dice Alejandra. Porque ese mismo colegio que ejemplifica Hugo, el colegio Camilo Enríquez de Temuco, hace un tiempo atrás tuvo una larguísima huelga, larguísima, el sostenedor durísimo, era un petitorio absolutamente razonable, bastante mínimo, como ejemplificaba en otros casos Hugo, y el sostenedor durísimo que no había recursos, que no estaban en condiciones y se digamos, costó mucho esa negociación, la dirigente que cita Hugo, la colega Viviana, gran luchadora, y sin embargo, ahora aparece y se destapan estos sueldos, 270 millones al año, un poquito menos que el máximo, está dentro de los top 10, digamos, de gasto obsceno, y esto que se denuncia ahora, gasto en jardines cuando no tienen jardines, gasto en capacitación que nunca se le dio a los profesores y profesoras. Claro. Entonces, la superintendencia, como muy bien dices Alejandra, pero faltó llenar un recuadro de un formulario por un profesor y se le caen encima y vienen las multas. Porque faltó llenar un recuadro. Porque no se entregó 2 días después un formulario de la fecha que estaba estipulada. Ahí son, pero implacables. Y en estas situaciones, ¿a dónde está? ¿A dónde está? ¿Por qué estas cosas siguen ocurriendo? It's true, es verdad. Absolutamente de acuerdo y lamento mucho, porque cuesta mucho también, por ejemplo, cuando son casos aislados, como tú dices, de un profe, que no sé, pues que tiene un reclamo o de repente a nosotros nos llegan muchos reclamos. Yo tengo ahora un caso que espero que me vaya bien en la superintendencia, pero una vecina de la comuna que a su hijo que lo echaron de un colegio, que le cerraron el año en el colegio porque le hacían bullying. Quedó en el... ¿Y lo dejaron repitiendo? No, le cerraron el año, salió bien, qué sé yo, y resulta que ahora cuando postuló a su hijo, lo dejaron en el mismo colegio. Son unos genios. En vez de cambiarlo. Entonces, fantástico, entonces ahora yo la voy a acompañar a la superintendencia, pero de verdad que es inexplicable, pasan estas cosas y ahí sí que se demoran. Sí, ahí se demoran. Ahí hay muchísima burocracia. Mucha burocracia, pero... En realidad deberían preocuparse de cosas, estas cosas que son de fondo, y ojalá también de cada niño, niña, adolescente que está, por ejemplo, sufriendo bullying, etcétera, ¿no? O sea, este tipo de cosas son las cosas importantes para darle una buena educación a niños, niñas y adolescentes, que son quienes deberían estar recibiendo esta subvención del Estado. Eso tiene que ser realmente y profundamente investigado. Pero acá hay un juego, evidentemente, de ciertos poderosos que están ocupando eso para, bueno, en general generar una riqueza para ellos mismos. Entonces es muy difícil mejorar la calidad de la fiscalización y el control de esas instituciones. Era más absurdo del mundo eso de comparar lucro con salario, que nunca se logró explicar. Por supuesto que habían personas de mala intencionalidad que decían, no, tú estás lucrando porque ganas un sueldo.
Y el punto filosófico que es profundo e importante en eso, ¿cierto? Es que la persona que gana un sueldo, una persona que tiene un contrato de trabajo y cumple ciertas funciones dependientes, o sea, hay una persona a cargo que está empleando a esa persona a cargo puede ser el Estado, puede ser una municipalidad, puede ser una empresa privada, pero el punto es que el empleado es simplemente un dependiente. El tema del lucro es que es la persona que está arriba o la institución que está arriba y recibe un pago de forma diferente, no por cumplir con ningún contrato de trabajo, sino por hacer un servicio o vender un producto, ¿cierto? Y ahí esa persona no tiene ninguna garantía del trabajo, de recibir un dinero, ¿cierto? Si uno firma un contrato, el empleador está obligado a pagarte porque tú cumples con tus funciones. En el caso de un emprendimiento, cuando lucran, es que es un riesgo poner la plata en algo y quizás me va bien, quizás me va mal. Y en eso uno arriesga plata y en eso, en un contexto de competencia, algunas veces si hace un buen servicio, en la lógica de la competencia mercantil, va a tener muchas remuneraciones. Si le va mal, no gana nada. Eso es la diferencia, ¿no?, entre la persona que está emprendiendo, que recibe un lucro, que es mucho más riesgoso, es legítimo en los espacios de competencia, de recibir eso, pero es otra lógica completamente. Y la razón por la cual es un problema es que en el caso de la educación y también en la salud, es que esos no responden a competencia mercantil. Porque entonces yo arriesgué mi plata para crear un colegio, dando un servicio especial, relación precio-calidad dentro de un nicho de mercado, y me fue mal, entonces yo no gano nada. Pero me fue bien, necesito entonces recibir un tremendo remuneración por eso. No, porque la apuesta con la educación de los niños no es de esa lógica mercantil. Entonces nunca se logró entender que esto no es un espacio donde la lógica mercantil de la competencia funciona para mejorar la calidad. Entonces estamos todavía con estas personas que están usando esa ideología para justificar, y es muy cierto lo que dijo Mario, que al final esto es el lobby de grandes cadenas. Así es. Y que muchos de la democracia cristiana, que porque no habían todos los empresarios son de derecha en este país, que se eliminaron los otros, y que los pocos espacios que encontraron los empresarios demócratas cristianos de lucrar fue precisamente en el espacio de educación. Entonces es un lobby que está bloqueando toda posibilidad de fiscalización de ese tipo. Tal cual. Está todo muy triste. Muy, pero muy triste. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Mario, por este capítulo de La Voz de los Profes. Vamos a publicar nosotros también, me imagino, el listado, entonces, de estos colegios subvencionados, estas grandes cadenas de colegios subvencionados, para quienes están preguntando y la quieren tener también. Un minuto para una reflexión, Alejandra, si me permites. A propósito del tema constitucional, que se ha ido apagando y ahí están negociando entre cuatro paredes, la cocina está feroz. Cuando algunos dicen, no, pero si la Constitución a mí no me influye, que al final da lo mismo. No, pues en estas cuestiones las permite un orden constitucional como el actual, donde el lucro es como la prioridad, donde está salvaguardado constitucionalmente por sobre incluso el derecho a la educación. Por eso que es importante cambiar la Constitución, porque tiene consecuencias prácticas en nuestra vida. No es una cosa allá arriba, un problema solo de los políticos. La Constitución y las definiciones que hace la Constitución son las que después determinan las leyes. Y esta norma que permite este lucro encubierto, en la actual Constitución es válida. Y en la que se propuso el 4 de septiembre, que fue rechazada, o una eventual nueva Constitución, debería no ser válido. Debería ser sancionado constitucionalmente que se usaran estos resquicios. Ese es el punto por qué es importante cambiar la Constitución, aunque el tema hoy día parece que casi ya pasó de moda. Pero es importante que hagamos conciencia porque tiene consecuencias prácticas. En este caso, en nosotros, profesores, en estudiantes, en las comunidades educativas, tiene consecuencias que sigue rigiendo la Constitución, que promueve el negocio como el gran santo real, sagrado, digamos, que jamás puede ser tocado. Muy bien, muy de acuerdo también con eso de que no nos olvidemos, por favor. Hugo, un abrazo para ti, gracias. Un minutito también, un minutito cortito. El que lucra debe irse preso, solamente eso. Muy bien, lo ha determinado el juez. Un minuto muy cortito. Lo ha determinado el juez. Se lo dice el juez, Everett. Lo dijo el juez. Caso cerrado. Caso cerrado. Lo dijo el juez. El juez británico. Gracias, Hugo, gracias Chao, por el sentido del humor Chao. también. Que esté muy bien. Chao, Mario, gracias.